que están enfermos de la azotea, dirigiendo la vida de los feligreses, los han llevado a muertes, a suicidios en masa y a un sinnúmero de barbaridades. O sea, no estamos hablando de nada nuevo, ¿verdad? Cualquier semejanza, no es pura coincidencia, es realidad, es real. Pues, entonces, fíjese el dato interesante y con eso uno ha bregado. Mire, en ocasiones yo he estado tratando con personas que bajo una condición de enfermedad pues han tenido una serie de alucinaciones. Y cuando uno los va a ver, dice, ay, si usted hubiera estado aquí, usted hubiera visto los 4 ángeles que estaban aquí parados, hablando conmigo y me llevaron. No hace mucho yo tuve la experiencia de una persona que estaba bajo una crisis de alucinación y me decía que él ya estaba sano porque lo habían llevado a un laboratorio espiritual. Me decía, es increíble lo que hay allí. Allí hay toda una maquinaria que eso usted no la puede imaginar. Claro, todo esto es producto de su imaginación. Claro, yo, pues, ¿qué hago yo con contradecirle a ese pobre hermano, ¿verdad? La experiencia de su alucinación? Yo simplemente me limito a escucharlo, lo termino de escuchar y después que lo escucho le doy algún aliento y oro por él pero no vengo corriendo a decir qué gran visión tuvo la persona fulana de tal, fíjese que tuvo unas visiones extraordinarias en su lecho enfermo, porque yo estoy consciente que lo que él está teniendo son experiencias de alucinación. Pero, desde luego, ¿cuántas veces no se ha dado el caso de experiencias de alucinaciones y el que va y las escucha, después viene y las cuenta, y el que las escuchó las cuenta como cosas más espirituales, y el otro viene, y cuando usted viene a ver, mire, hay una doctrina, una santa doctrina montada sobre las alucinaciones. No, muchachos, eso se convierte en una cosa extraordinaria. Por eso la base de la fe tiene que ser las escrituras, ¿no? No pueden ser las alucinaciones, ¿verdad? Bueno, pero fíjese que es importante esto porque coincide e incide dentro de la experiencia de la crisis a la que la iglesia empieza a envolverse y a desarrollarse. ¿Qué acontece con nuestro Papa Gregorio? Pues antes de él ser monje fue prefecto de la ciudad de Roma, es decir, ocupaba una posición política. Luego se hizo monje y luego el Papa Benedicto lo hizo miembro del Consejo Consultivo y Administrativo del Papado. Luego Pelagio lo nombró embajador ante la corte de Constantinopla. Y desde luego, por 6 años, él estuvo viajando desde Roma hasta Constantinopla para ejercer su función como embajador del monta sobre las alucinaciones. No, muchachos, eso se convierte en una cosa extraordinaria. Y una vez regresa a Roma, se convirtió entonces en secretario del Papa. En ese tiempo, los lombardos se habían unificado de nuevo. ¿Se acuerda que entraron unidos, pero se empezaron a separar una vez entraron? Pero ahora se habían unificado de nuevo en el 586 y ahora estaban listos para conquistar la ciudad de Roma y para conquistar otras ciudades de la península que no habían sido conquistadas. Otra epidemia volvió de nuevo a afectar a los ciudadanos de Roma, que dice que esa epidemia, dicen los historiadores, que prácticamente diezmó a Roma. Entonces, desde luego, ¿cuál era el estado en el que estaba Roma? Había hambre, había peste, había ignorancia, había pánico. Pelagio murió. Y cuando Pelagio II muere, Roma se quedó sin papa. Y estuvo sin papa por un tiempo porque nadie quería ocupar la posición, porque era ser papa y hombre de Estado simultáneamente, a la misma vez. Claro, Gregorio no quería ser papa, pero finalmente, cuando lo aclaman como papa y lo declaran papa, ya y sencillamente él asumió la responsabilidad
responsabilidad del papado con toda fidelidad. Se hizo cargo de restaurar toda la infraestructura de Roma, pero toda, o sea, desde gobernante, ejército, educación, lo que había de economía, todo. Él se hizo cargo de reestructurarlo todo, él empezó a trabajarlo todo. Y finalmente, como resultado de esa tarea, Gregorio empieza a desarrollar una fama y un reconocimiento prácticamente en todo Occidente. Claro, en ausencia de ayuda de Oriente, pues él se convirtió entonces en el Papa y en el Rey simultáneamente de Roma. Allí empezó a hacer negociaciones con los lombardos. Lo primero que hizo fue que llamó a Teodolinda. Teodolinda era la reina. Y le dijo, mira, vamos a hacer algo. Dame a tu hijo para educarlo en la fe nicena. Y vamos a evitarnos guerra y vamos a evitarnos contienda. Claro, si educa a su hijo, que es el futuro, ¿qué? El futuro rey, a la larga logra entonces... Claro, como lo que se quiere evitar es la contienda, ahí está la peste, hay una destrucción total, pues esta señora, Teodolinda, accede, ¿no? Y entonces, pues ya eso es un paso de avance que Gregorio logra. Entonces, empieza no solamente a dirigir Roma, sino que dirige Sicilia, Córcega, Cerdeña, las Galias y parte del África. De hecho, algunos historiadores dicen que dirigió toda África. O sea, sí. ¿Y habiendo sido embajador de Constantinopla? No, conocía todo. ¿Tenido buenas relaciones con el área? No, él conocía, él tenía más conocimientos políticos que teológicos, y eso lo vamos a ver ya mismito. Claro, como resultado de esa gestión, de esa gesta que él empieza a hacer, una de las cosas que él empieza a vender es que todas las tierras de Occidente son propiedad del papado. Inclusive los historiadores dicen que se llegó a falsificar un documento de Constantino, donde Constantino decía que él había donado estas tierras a la sucesión de Pedro. O sea, claro, esto es para dar sentido de propiedad. El hombre sabía muy bien lo que estaba haciendo. Si da sentido de propiedad, pues la gente va a luchar por lo suyo. Dice, no, pues vamos a luchar por lo... Esto es nuestro. Esto mire, desde Constantino, aquí está el documento. Constantino dijo que estas tierras nos pertenecían a nosotros. Claro, dentro de ese proceso, él hace un equilibrio de su función. Él no era un gran teólogo. Su teólogo preferido era San Agustín. Pero entonces, en su función papal, se dedica también a la predicación. Y como predicador, pues oiga, ¿quién no va a escuchar de buena gana al hombre que está dirigiendo los destinos de Roma? Al hombre que está dirigiendo los destinos de las Galias, al hombre que está dirigiendo el destino de África. Pues, ¿quién no lo iba a escuchar de buena gana? Pues todo el mundo lo escuchaba de buena gana. Lo primero que hizo que a la gente le gustó fue que le prohibió a los monjes el lujo. ¿Se acuerda que ya en el siglo IV los monjes se habían montado en el potro del lujo, imitando al imperio? Pues él los bajó del potro, dijo, aquí no hay lujo para los monjes. Lo otro que hizo fue que empezó a promover la ley del celibato, que él había donado estas siglo VI. Es más, casi séptimo, empezando al séptimo. Es con Gregorio que los sacerdotes no se pueden casar. Con anterioridad a eso, hasta Pedro tenía esposa, pues si tenía suegra. Una suegra, mi esposa no tiene razón de ser, dirían algunos, para tanto martirio. Mira cómo me mira la suegra.